Bueno, vamos a hablar de patología del oído externo, es decir, de las afecciones que comprometen tanto el pabellón auricular como el conducto auditivo externo. Algunas comprometen nada más que el pabellón, otras el conducto, pero en general son patologías que comprometen ambas estructuras. Es importante el conocimiento de estas patologías debido a que la fonoaudióloga, es decir, va a trabajar en esa zona, es decir, por ejemplo, a realizar un estudio audiológico o para colocar un autoamplífono, es decir, tiene que conocer esta patología. Vamos a prestar atención principalmente en algunas. No tanto en su tratamiento, sino algunas como para conocimiento general y otras que sí son importantes, como por ejemplo la patología del conducto auditivo externo. Entonces, ¿cómo las podemos clasificar? En patología congénita, patología adquirida. Congénito, recuerden que es la patología que está presente en el nacimiento. Puede o no ser hereditario, es decir, congénito no es igual a hereditario. Congénito es patología presente en el nacimiento. Puede ser transmitido por genes o no. Patología adquirida, patología traumática o por agentes físicos, lo que es la patología infecciosa y la patología tumoral. Acá tenemos entonces un listado de algunas de las afecciones. Dentro de la patología congénita tenemos el apéndice preauricular, el pabellón en cornete, microtia con sus diferentes grados, anomalías menores del pabellón auricular, anomalías del tercio superior, del tercio medio o inferior del pabellón, implantación baja del pabellón y algunas fístulas. Procesos infecciosos como la erisipela o el impétigo causados por bacterias, que llamamos inespecíficas, y afecciones específicas como la tuberculosis, la lepra, la sífilis, algunos procesos virales, micosis, que son hongos, y parásitos. Dermatosis eritematosas o eritematoescamosas o vesículo-bullosas, es decir, estos son afecciones dermatológicas. En algunos casos, como puede ser el lupus, los sabañones o la policondritis, simplemente cursan con un eritema, ¿sí?, del pabellón auricular. Las eritematoescamosas, además de eritema, tenemos descamación de epitelio, como si fuese una caspa. Los eczemas, que es bastante habitual, la dermatitis seborreica, enfermedades propias del pabellón, o puede tener compromiso el pabellón auricular en conjunto con afecciones de todo el organismo, por ejemplo la psoriasis, que también aparece en los codos o en las rodillas, o puede haber psoriasis generalizada, o el lupus eritematoso crónico. Algunas vesículos bullosas, como también hay eczemas y pénfigo, y algunos granulomas. Hasta la leucemia puede dar algunas lesiones granulomatosas en el pabellón, la gota ya es más raro. Traumatismos, las heridas cortantes, heridas contusas, los otohematomas, quemaduras y tumores, que pueden ser benignos o malignos. Benignos como los fibromas, y tumores pueden ser del cartílago, tumores de piel como el nevus o los lunares, de la irrigación o de los vasos como amartomas, o también de la piel, verrugas seborreicas, o también, que es común, los quistes sebáceos, de glándulas sebáceas. Dentro de los tumores malignos tenemos los epiteliomas y el melanoma. Con respecto a las malformaciones, es decir, generalmente hablamos de asociaciones malformativas. Pueden ser malformaciones en el oído más locales o regionales, o malformaciones en el oído y malformación en algún otro aparato, en algún otro sistema, o asociado con alguna otra patología. Cuando hablamos de malformaciones en el oído, tenemos las aplasias menores y la aplasia mayor. El grado 1 es pequeña malformación del pabellón con oído medio normal o poco desarrollado, hipoplásico. Que esto es lo que lo va a diferenciar de las aplasias mayores, que es un grado 2, que también
pueden tener, por ejemplo, una microtia, pero tiene ausencia del conducto auditivo externo, le falta la membrana timpánica y esto que hay malformaciones osiculares graves, a diferencia del grado 1 que tenían un oído medio normal. Por lo tanto, es muy diferente la hipoacusia en uno o en otro. Un grado 2 en la hipoacusia mucho mayor. Malformaciones locales, ¿sí?, en el oído y locales, depende de su origen, si se originan en el primer arco branquial o en el segundo arco branquial. Del primer arco branquial tenemos malformaciones entonces a nivel mandibular, una hipoplasia, falta de desarrollo de la mandíbula, el maxilar inferior, malformaciones en el martillo, el yunque, o defectos a nivel del velo del paladar. En el segundo arco branquial, ya muchas de estas cursan con parálisis facial, malformaciones del mango del martillo, del yunque y del parte del yunque y el estribo, que son derivados del segundo arco branquial. Malformaciones regionales, acá aparecen algunos síndromes, ¿sí? Ya hay malformaciones entonces que tiene que ver con lo que deriva del mesencéfalo, el rombencéfalo y la cresta neural, con lo que son huesos, músculos, dientes y tejido nervioso, y del primordio maxilar y el primer arco mandibular. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Franceschetti, Treacher-Collins, Goldenhar. O podemos tener malformaciones en el oído y que cursan con otras patologías, como por ejemplo síndrome de Alport con patología renal, con patología raquídea, o el síndrome de Lange-Bell, que cursa con afecciones cardiológicas, trastornos en lo que es la inervación cardíaca. Acá tenemos algunos síndromes, entonces, que combinan digenesias del oído con otras alteraciones. El Treacher-Collins con disostosis mandíbulo-facial, síndrome de Cruzón, que es disostosis cráneo-facial. El de Upper con alteraciones también en los miembros, el de Goldenhar con displasia óculo-aurículo vertebral, Pierre-Robin, paladar hendido, micrognatia y glosoptosis. El de Alport, por ejemplo, acá ya tenemos alteración, ¿sí?, a nivel renal, con nefritis hereditaria más hipoacusia. El de Usher, hipoacusia, retinitis pigmentaria, es un compromiso de la retina, donde se empiezan a perder visión, sobre todo periférica, tienen visión en lo que se llama en caño de escopeta. Y también el síndrome, por ejemplo, de Lange, el síndrome de Lange, que tiene alteraciones en la inervación cardíaca. Muchos de estos pacientes tienen hipoacusia y tienen colocado, por ejemplo, un marcapaso. Es decir, que tenemos que tener en cuenta cuando hay una malformación a nivel del oído, es el oído, o también hay malformación en las zonas aledañas al oído, como bien puede ser a nivel craneal o mandibular o mandíbulo-facial, o también hay malformación o alteración en algún otro órgano, como el riñón, a nivel ocular o a nivel cardíaco. El síndrome de Treacher-Collins, ven el poco desarrollo mandibular, ¿sí?, tiene hipertelorismo, la distancia entre un ángulo interno del ojo y el otro está aumentada. El síndrome de Cruzón, disostosis craneofacial, hay alteración a nivel craneal y facial, con glosoptosis, la lengua, ¿sí?, que prácticamente ocupa toda la cavidad bucal, entonces protruye hacia afuera. El síndrome de Upper con alteraciones a nivel de los miembros, de las extremidades y a nivel craneal o craneoencefálico. El síndrome de Pierre-Robin, entonces tiene una mandíbula más pequeña, la lengua replegada, ¿sí?, ven el poco desarrollo mandibular. Todos estos cursan con hipoacusias. Estos síndromes los vamos a desarrollar un poquito más en detalle cuando hablemos de hipoacusias infantiles. Bien, tenemos los grados de microtia. Microtia es una malformación congénita de la oreja o pabellón auricular, ¿sí? Significa pabellón auricular chico, pequeño. Macrotia, pabellón auricular aumentado de tamaño.
pero hay diversos grados de microtia. Acá tenemos un oído normal, vemos el hélix, el antehélix con las dos raíces, la fosita navicular, vemos el trago, el antitrago, la concha auricular, la raíz del hélix, ¿sí? El conducto auditivo externo, el lóbulo. Entonces tenemos malformaciones tipo grado 1, 2, 3 o 4. El grado 1 es levemente más pequeño, pero que se distingue cada parte. Un grado 2, ¿sí? Es también más chico, pero de la mitad o 2/3 del tamaño normal y se distingue cada parte, es un poquito más chico que este. Grado 3, 4, grado 3 ya es severa malformación donde prácticamente no se distingue la estructura anatómica normal del pabellón auricular. ¿Ven? Esta forma. Y anotia, grado 4, anotia es la ausencia de pabellón auricular. Estas formas generalmente cursan con ausencia también de conducto auditivo externo. Ahora vemos una malformación severa, no tiene conducto auditivo externo, vemos también una hipoplasia mandibular. Acá vemos otra, más leve, se distinguen las partes, tiene conducto, siempre hay que ver esto. Hay una malformación, bueno, a ver, tiene conducto, y después se verá cómo está el oído medio, si tiene cadena. Acá tenemos también una malformación menor, un grado de implantación baja. Si nosotros tomamos una línea que sigue el canto externo del ojo, la línea imaginaria, tiene que cortar el tercio superior del pabellón auricular. Y el ángulo cefaloauricular, es decir, entre el pabellón auricular y el cráneo, ese ángulo aproximadamente es de 30 grados. Si no podemos tener orejas en asa, que sería lo mínimo, no habría problema con eso. Pero sí, una implantación baja, esto tiene que cortar el tercio superior. Si esta línea la seguimos, vemos que está por debajo. Esto es una implantación baja del pabellón auricular. Acá diversos grados de microtia, algunas con apéndices preauriculares, ausencia de conducto. Este es un grado menor. Acá vemos también una implantación baja, ¿sí? Con una microtia. Y acá una microtia severa, le falta el conducto y tiene parálisis facial. Acá grado más severo, también de microtia. Vemos acá que la tomografía computada, por ejemplo, este es el oído normal. Acá vemos, se ve bien el conducto auditivo externo. ¿Sí? Está la caja. ¿Sí? Ahí está el vestíbulo. Acá está el conducto auditivo interno. Acá está el conducto auditivo interno, la caja, pero nos falta el conducto auditivo externo, a diferencia del otro oído. Acá vemos, por ejemplo, un pabellón auricular que está bien y simplemente acá unos apéndices preauriculares y tiene conducto auditivo externo. Este es un grado de microtia más severo, este es otro. Esto prácticamente es casi una anotia. Esto es una reconstrucción. La reconstrucción del pabellón auricular es difícil, requiere varias cirugías, injertos cartilaginosos, injertos de piel. Otro tipo de malformación, ¿sí? Acá el tercio superior, el antehélix. Esta es otra, una implantación un poco baja, rotada hacia atrás. Esto es una malformación prácticamente tercio superior y tercio medio, un escotoma, ¿sí? Falta el hélix, parte del hélix, el antehélix, que no está bien formado. Acá vemos otra malformación a nivel del antehélix, otra microtia sin conducto. Esta también, falta de conducto auditivo externo, una microtia con apéndices preauriculares. A veces están presentes estos apéndices preauriculares como una malformación menor y no tienen ningún tipo de... Tienen un buen pabellón auricular, bien formado, tienen conducto y aparecen estos apéndices preauriculares que no revierten, no son de consideración patológica, si se pueden dejar, es simplemente algo estético, en algunos casos. Y en otros casos van asociados con este tipo de malformaciones del pabellón. Malformación del tercio superior, adherido, el tercio superior, pero después tenemos toda la forma, esto se puede reparar, se despega, se libera acá del cráneo. También tenemos estas fístulas dentro de las malformaciones,
son una fístula preauricular o coloboma auris. Terminan a veces acá en fondo de saco ciego o tienen un trayecto que se llama racemoso, que puede llegar hasta el cuello. El tema de esto es que a veces la secreción se va hacia la piel, se hacen infecciones acá adentro y se forma un quiste. Y estas infecciones dan molestias, dolor y en algunos casos hay que resecarlas y en otros no revisten importancia. Dentro de las alteraciones adquiridas tenemos los traumatismos. El traumatismo afecta generalmente el pabellón auricular, es menos frecuente en el conducto auditivo externo, salvo que uno introduzca algo dentro del conducto. Entonces tenemos heridas, el otohematoma. Dentro de las heridas pueden ser heridas cortantes o por un golpe, una herida contusa o inciso contusa. El tratamiento es variado, se puede suturar, reparar el tejido, hacer injertos. Bien, el otohematoma es una colección de sangre entre el cartílago y la piel. El otohematoma requiere drenaje porque produce lesiones del cartílago, muerte del cartílago, necrosis y por eso dice hay una evacuación temprana, hay que drenarlo para evitar la necrosis. Si se necrosa el cartílago, ese pabellón obviamente se va a deformar. También pueden haber lesiones por congelaciones, depende del grado 1, 2, 3, el carácter de la lesión. Tenemos desde una simple palidez o pérdida de sensibilidad hasta un tercer grado cuando hay destrucción, necrosis, pérdida de tejido, muerte del tejido y deformaciones. Las quemaduras, lo mismo, de acuerdo al tipo de quemadura, va a ser el tipo de lesión, con necrosis del tejido y en algunos casos es necesaria la reparación quirúrgica. Acá vemos un otohematoma. ¿Sí? Ven cómo se pierden los relieves del antélix, parte del hélix. Esto hay que drenarlo. Generalmente se drena siguiendo el antélix, acá escondido. Se drena para preservar el cartílago, porque si no el cartílago pierde viabilidad y se muere, se necrosa y ese pabellón se va a deformar. Unas heridas cortantes, en este caso de resolución simple, se sutura la piel, conserva la forma. Ya heridas más importantes, con pérdida no solo del pabellón, sino parte de la zona facial, la zona parotidia, o heridas donde hay pérdida de sustancia, se puede reparar y en el segundo tiempo después hacer injertos para que tenga la forma del pabellón. Hay que poner injertos cartilaginosos e injertos de piel. Tenemos cuerpos extraños. Los cuerpos extraños son más frecuentes en el conducto auditivo externo. Pueden ser móviles o vivos, inmóviles. ¿Cuál es la sintomatología? El dolor, otodinia es dolor de oído por patología del oído. Otalgia es un dolor de oído pero que se genera en otro sector, en zonas aledañas al oído y que se irradia hacia el oído. Es un dolor referido al oído, pero no por patología del oído. Eso es la otalgia. La otodinia es dolor de oído por patología del oído. Bien, entonces tenemos otodinia, supuración de oído, hipoacusia. Hipoacusia se va a dar cuando se obstruye por completo el conducto. Si el conducto no está obstruido completamente, por secreción, por cuerpo extraño, cera, el paciente es raro que refiere hipoacusia, porque el sonido se transmite igual. Tiene que estar totalmente obstruido el conducto. Puede haber insectos también, donde va a sentir obviamente el aleteo del insecto y un dolor importante. Acá tenemos algunos cuerpos extraños. Esto, por ejemplo, una bolita ahí dentro del conducto, es un cuerpo extraño inanimado, inorgánico. Se hace una extracción instrumental con una micropinza. A veces es difícil agarrarlo porque es redondo, entonces con un extractor se lo retira hacia afuera. Un look se llama, que son como unas espatulitas, se engancha y se saca hacia afuera. O con la baje. Un cuerpo extraño animado. Si hay un insecto en el conducto, lo primero que hay que hacer, si está vivo, llenar el conducto con algo oleoso, que puede ser
vaselina o simplemente aceite de cocina. La persona se queda un ratito hasta que ya deja de moverse el insecto y después se saca o con lavado o se hace extracción instrumental o con aspiración. Acá vemos un instrumental recto, un look que tiene un anza a veces en la punta y engancha y saca el cuerpo extraño. Después tenemos los tapones de cera. Pueden ser tapones ceruminosos, nada más que cera, o ceroepidérmico, cera y piel, o tapones epidérmicos. ¿Y qué va a producir? Va a obstruir el conducto. En algunos casos, si son tapones epidérmicos o a su vez hay un eczema, producen prurito, la persona se rasca, se lastima, o si está tapado el oído, intenta sacárselo, hace maniobras con o un cotonete o con alguna hebilla o una pincita para tratar de sacarlo, y eso a veces lastima el conducto, se hacen grietas y favorecen los procesos infecciosos, y entonces vienen a la consulta con dolor, inflamación, más el tapón de cera. Va a producir una hipoacusia conductiva cuando obstruya por completo el conducto, si no, no. Si obstruye por completo el conducto, entonces va a tener autofonía, su propia voz le va a retumbar, va a ir hacia el oído tapado, obstruido, va a tener acúfenos de tono grave, como lluvia, como vapor. ¿Qué se hace? Se puede ablandar con gotas, hay algunas gotas que aparecen ya en el mercado, como Sincerum, Cerax, Otoclean, Cerumex, hay varias que se pueden utilizar. Se usa 4 gotas generalmente, 4 veces por día, durante 4 días, o también puede ser 3 gotas, 3 veces por día, 3 días. Una vez que se está blando, se hace un lavaje y se extrae, un lavaje de oído y se extrae. Tiene que ser con agua tibia, si se hace con agua fría puede producir vértigo. Y estar seguro de que la membrana timpánica no esté perforada, porque si está perforada no podemos hacer un lavado porque arrastramos gérmenes del oído externo hacia el oído medio y vamos a producir un proceso infeccioso en el oído medio. En esos casos, si está perforado, hay que aspirar el oído o hacer una extracción con micropinza o con instrumental adecuado, tipo un look, este, para extraerlo. Hay tapones epidérmicos, que son tapones exclusivos de piel, de escamación de piel. Esto generalmente hay que sacarlo con aspiración o con micropinza. Eh, lo que ocurre esto es que a veces estos tapones epidérmicos son también cero epidérmicos, de cera con piel. Al sacarlo, o la persona a veces si hace maniobra, generalmente a veces puede llegar a lastimar el conducto al levantar toda la piel que está obstruyendo el conducto auditivo externo. La extracción ¿sí? suele ser más complicada. Con lavaje a veces no salen. Acá tenemos un tapón ceruminoso, se extrae con una pinza. Este es un oído normal, acá hay cera, pelo. Recuerden que en el conducto auditivo externo, en el tercio externo, tenemos cera, glándulas ceruminosas, que son las que producen la cera, hay folículos pilosos y glándulas sebáceas. Es normal que exista un poquito de cera, una capa delgada, pero no un tapón. Acá hay otro, si es de este color, así, marrón clarito, que sí que está bien hidratado, por ahí es más fácil sacarlo con lavaje. Si es negro, está duro, hay que ablandarlo, porque quiere decir que no está hidratado. Este es un tapón epidérmico, en piel, se saca en forma instrumental, despacito, para no lastimar el conducto auditivo externo. Acá, si nosotros tenemos un tapón acá, una vez que lo ablandamos con las gotitas, se hace un lavaje, el agua va a ingresar por el conducto, por la parte superior, o puede ser también por la parte inferior. Generalmente se hace por la parte superior, póstero superior. Ingresa el agua, pega en la membrana timpánica, vuelve y cuando vuelve lo extrae. Tenemos que estar seguros que entonces que la membrana timpánica esté indemne. A veces, porque miramos por acá no la vemos, entonces
¿Cómo podemos suponer que está bien? Bueno, con el interrogatorio, si tiene antecedentes de infecciones, supuraciones de oído. Bien, también podemos tener en el oído externo manifestaciones de algunas enfermedades sistémicas, como la diabetes, la gota, ¿sí? Trastornos del colesterol, hipotiroidismo, insuficiencia córtico suprarrenal, la acromegalia, la policondritis recidivante, como una enfermedad inmunológica. Hay manifestaciones también psicocutáneas, irritativas o alérgicas. ¿Sí? Esto es más frecuente. ¿Sí? Algunas de estas afecciones, es decir, las nombro como para conocimiento general y otras tienen que sí tenerlas en cuenta debido a que van a trabajar, ¿sí? con estos pacientes, van a trabajar sobre el conducto, sobre el pabellón, o si tienen que realizar una impedanciometría, tienen que colocar la probeta con un tip en el conducto, entonces ver que no tenga inflamaciones, que tenga dolor, o si tienen que hacer un molde para un audífono, es importante el conocimiento de algunas de estas patologías, como por ejemplo, bueno, los eczemas, que es algo eh, que se ve frecuentemente, sobre todo eczemas causados por irritaciones por un jabón o shampoo, producen una irritación, eritema, va a estar inflamado la piel, descamación, va a tener una zona de descamación con una caspa, a veces puede haber una descamación húmeda o puede haber sobreinfección del conducto porque el paciente al tener el eczema como le pica tiene prurito, prurito es picazón, se rasca y ¿sí? Tener prurito se rasca y se produce una grieta, una abertura en la piel y se sobreinfecta. Acá vemos eczema, conducto directivo externo, toda esta descamación. También puede aparecer en la zona retroauricular. Un eczema húmedo, esta descamación, si está acá, va a salir hacia afuera, pero esta mismo está en el conducto, entonces queda esta piel dentro del conducto, esta descamación, se humedece y a veces se sobreinfecta y aparece así toda esta secreción o se sobreinfecta y hay pus, uno produce otorrea. Hay que hacer diagnóstico diferencial si esto es un eczema húmedo sobreinfectado o si es una otitis media aguda. El interrogatorio nos va a servir de mucho. Acá tenemos toda la descamación, ahí está húmedo. Cuando el oído está húmedo así, también esto favorece la aparición de micosis, es decir que podemos tener un eczema húmedo y a su vez que se agreguen hongos. Acá también, grado menor, ven descamación también en el pabellón, en el lóbulo. También esto puede ser parte de todo un proceso eritemato descamativo, como bien puede ser una psoriasis. Acá también, descamación, grietas, pero ya tenemos un grado mayor de inflamación. ¿Sí? Al haber grietas se infecta y produce inflamaciones del pabellón auricular o algunas otitis externas. Dentro de los procesos infecciosos del oído externo tenemos infecciones específicas, como dijimos la tuberculosis, la lepra, la sífilis. Infecciones bacterianas, donde tenemos las otitis externas difusas circunscriptas, la otitis externa maligna, algunas infecciones virales, infecciones por hongos, como por ejemplo la aspergilosis, infecciones causadas por parásitos. Dentro de las específicas, dijimos la lepra, la tuberculosis, la sífilis. Si bien afectan otros órganos, también pueden afectar el pabellón auricular. La lepra también afecta las fosas nasales, la faringe, la laringe, igual que la tuberculosis y que la sífilis. Acá en un caso de lepra lepromatosa, también está la lepra tuberculoide, es decir, la lepra lepromatosa aparecen estas formaciones nodulares que se llaman lepromas, aparecen en la cara, destruye el cartílago del tabique, se cae la pirámide nasal, se ensancha, esto más los lepromas, acá tienen pérdida de la ceja, de la cola de la ceja o de toda la ceja, como en este caso, y le da lo que se llama facie leonina o cara de león. La tuberculosis de pabellón auricular, aparecen estas lesiones amarillentas, no es tan frecuente, pero bueno, se puede
se pueden ver. Y después tenemos las infecciones inespecíficas del pabellón auricular y del conducto auditivo externo. Dentro de esos tenemos las causadas por estafilococos o por estreptococos, la erisipela causada por estreptococo, los forúnculos del pabellón por estafilococo, el intertrigo retroauricular, son lesiones que aparecen en el surco retroauricular por falta de higiene, humedad o acúmulo de detritos celulares. Bien, con respecto a los tratamientos, no vamos a hacer mucho hincapié en eso. Generalmente son tratamientos con antibióticos y toilet, lavajes, limpiezas de la zona con antisépticos. Se pueden usar antibióticos y en algunos casos corticoides. Acá tenemos una erisipela. La erisipela generalmente hay una solución de continuidad, alguna grieta, como por ejemplo ahí, acá, hay una lesión, una lastimadura, entonces ingresa el germen, en este caso el estreptococo, y produce todo este proceso inflamatorio importante, mucho eritema, está rojo, dolor y fiebre. Ven acá, todo el edema que tiene, se deforma, el hélix se pone más romo, pierde un poco su forma, igual que el antélix, y esto si uno toca produce un dolor, al tocar un dolor intenso. Eritema, edema, dolor y fiebre. Después tenemos las pericondritis. Muchas de estas pericondritis es una inflamación del cartílago y genera un líquido seroso entre el cartílago y la piel. A diferencia del otomatoma que teníamos sangre. Acá es un líquido seroso, como un suero, que puede ser en algunos casos traumático, microtraumatismos, y generan esta pericondritis. En otros casos puede ser por estafilococo o por pseudomonas. Tienen dolor y toda esta inflamación que con líquido entre piel y cartílago hay que drenarlo también, igual que el otro hematoma, va a ser un líquido seroso de color amarillento. Después tenemos la otitis externa. La otitis externa difusa, en general causada o por pseudomonas o por estafilococo aureus, que es la conocida como otitis de pileta. Hay una inflamación del conducto auditivo externo, difusa, es decir, en todas sus paredes. Hay maceración de la piel por retención de agua, por ejemplo en el caso de las piletas, por eso se llama otitis de pileta. Puede ser también por rascado, el paciente tenga prurito o un eczema, se rasca, se lastima y entra una de estas bacterias y produce la otitis externa difusa. Por el uso de hisopos, de jabones o cuerpos extraños, o que tenga una dermatitis seborreica. Es decir, lavaje excesivo también del conducto y del pabellón con jabones que alteran la barrera ácida. Alcalinizan, entonces favorecen la infección. Siempre a las bacterias les cuesta más desarrollarse en un medio ácido que en un medio alcalino. Va a cursar varios estadios, de un preinflamatorio a un inflamatorio. ¿Sí? En el inflamatorio hay edema, hay dolor, supuración. Estenosis es estrechamiento del conducto auditivo externo, que es por la inflamación de sus paredes. Como no se puede inflamar hacia afuera, se inflama hacia la luz, entonces va a estrechar, va a estenosar el conducto auditivo externo. ¿Cuál es la característica de la otitis externa difusa? El dolor, otodinia, duele a la tracción del pabellón, duele al palpar el trago, el paciente incluso no puede dormir de ese lado, apoyarse de ese lado, o cuando se saca la ropa y roza el pabellón le genera dolor. Esto es importante para diferenciarlo de una otitis media aguda. En la otitis media aguda no hay dolor a la tracción del pabellón, generalmente al trago tampoco, es decir, en la otitis externa uno no puede ni tocar a veces el pabellón porque ya genera dolor. Y si miramos el conducto auditivo externo lo vamos a ver más cerrado, estenosado. Otro síntoma que tiene es la supuración, ¿sí? La otorrea, ¿sí? Se puede aparecer tardíamente, y prurito, la picazón, ¿sí? Entonces, la otitis externa difusa tiene dolor, que es lo que domina el cuadro, el dolor,
puede haber supuración, picazón y puede haber hipoacusia cuando se obstruye todo el conducto por la inflamación que tiene, más la supuración, y si puede haber cera o descamación, entonces se tapa el conducto y genera hipoacusia de tipo conductivo, con sensación de oído tapado, de oído lleno, autofonía, su voz se corre hacia ese oído. Al explorarlo vamos a ver el conducto prácticamente cerrado, con inflamación, enrojecimiento del conducto auditivo externo, y a la otoscopía, cuando miramos, a veces no se puede colocar el espéculo porque genera un dolor importante. Vamos a ver el conducto auditivo externo, que va a estar con edema, estenosado, eritematoso. A veces no se puede llegar a ver la membrana timpánica. Miren cómo está el conducto, inflamado, es decir, deja esta zona, esta luz apenas permeable. Lo mismo este. Esto ya tenemos malo, pero hay supuración, hay inflamación, descamación. Esto es un eczema también, es decir, a veces estos eczemas, como les decía, pica, se rasca la persona, se lastima y después se inflama, entra una bacteria y genera la otitis externa difusa. Este es un grado menor de inflamación, y acá inflamación de las paredes, estenosando o achicando, cerrando el conducto auditivo externo, como es este caso y este caso. A veces acá hay que colocar una gasa con antibióticos, 48, 72 horas, el paciente se instila gotas con antibióticos, entonces se moja la gasa y actúa mucho mejor. Se puede dar antibióticos orales, se puede dar corticoides y demás, y analgésicos. Hay que diferenciarlo de la otitis media, como les decía hoy. La otitis media, en general, el paciente estuvo previo a un cuadro catarral de vera superior, con una rinitis, una sinusitis, no duele el pabellón auricular, miramos el conducto no está estenosado, es decir, con eso nos alcanza para hacer diagnóstico diferencial de la otitis media aguda supurada. Con la otitis externa maligna, la otitis externa maligna es un cuadro totalmente diferente, que produce necrosis de los tejidos, produce lesiones óseas, requiere la internación y se da en pacientes en general inmunodeprimidos o pacientes diabéticos, y causada por un germen muy agresivo como es la pseudomonas. La otitis externa focal o localizada, que es el forúnculo, y también hay que diferenciarlo de una meningitis bullosa, donde el conducto está bien, la meningitis es la inflamación de la membrana timpánica nada más, y se forma una ampolla, una bulla en la membrana timpánica, que puede contener sangre en su interior o tener un contenido seroso. Este es el tratamiento, se usan gotas con antibióticos vía oral, y fundamental en la otitis externa difusa no mojarse el oído hasta que el proceso esté resuelto. Se lo tiene que tapar, no se puede meter en la pileta, cuando se baña se lo tiene que tapar, el oído debe estar seco. La otitis externa maligna era el otro cuadro que hacíamos diagnóstico diferencial, pero se da en pacientes diabéticos o inmunodeprimidos. Es una afección agresiva que requiere internación del paciente, tomar muestras para ver el germen, ver el antibiograma, puede dar complicaciones de la fosa infratemporal, complicaciones endocranianas, osteomielitis de la base del cráneo, es decir, es un cuadro grave. La otitis externa maligna lo que tiene es un dolor muy intenso, la otorrea importante, verdosa, maloliente, podemos ver granulaciones, abscesos y tejido necrótico, y además lesiones de, por ejemplo, el nervio facial con la parálisis facial concomitante. Acá está una otitis externa maligna, ven que es muy diferente a la otitis externa difusa, demasiado edema, deforme el pabellón, una supuración fétida. Acá hay necrosis de tejido, acá también, pérdida de tejido, granulaciones. Esto en un paciente inmunodeprimido o en un paciente diabético, obviamente hay que internarlo, hacer también estudios por imágenes, estudiar cómo está el hueso temporal, porque puede ser un cuadro grave.
El diagnóstico se hace con otomicroscopía, obviamente hay que tomar biopsia de las granulaciones, por ejemplo estudios por imágenes como decía gammagrafía, perdón, con tomografía computada para ver la extensión que tiene este proceso y exámenes de laboratorio. Ahora, ante una otitis externa que no responde al tratamiento y que tiene granulaciones y es un paciente, supongamos, diabético o es un paciente que estaba con un tratamiento quimioterápico, radioterápico o con corticoides un tiempo prolongado, bueno, hay que hacer una toma para cultivo, hay que biopsiar las granulaciones, ¿sí? Y ver su estado inmunológico. Y se interna, obviamente. Bueno, acá hay diversas drogas que se pueden utilizar, son antibióticos, ¿sí? Bien, el otro cuadro que tenemos es la otitis externa localizada, que es el forúnculo, generalmente producido por Staphylococcus aureus, y la infección se produce en la base de uno de los folículos pilosos del conducto aditivo externo. Tiene prurito, picazón, dolor, la palpación también es dolorosa del trago y del pabellón auricular, fiebre y malestar general. Ahora, cuando hacemos la otoscopia no vemos toda una inflamación difusa del conducto, sino inflamado un sector del conducto que está en el tercio externo, porque es donde están los folículos pilosos. Tratamiento generalmente es drenaje, gotas con antibióticos, antibióticos orales en algunos casos y corticoides. La meningitis bullosa, meningitis es la inflamación de la membrana timpánica, no confundirse con meningitis. Es decir, meningitis es la inflamación nada más que de la membrana timpánica. Muchas de estas meningitis son virales, puede aparecer en el curso de un catarro de vía aérea superior, de una rinitis o de una rinosinusitis, también en algunas patologías como las causadas por el micoplasma, que dan neumonitis, fiebre, fiebre intensa, tos seca y pueden tener otodinia y al examen vemos unas bullas en la membrana timpánica. Otodinia intensa, al examen vemos las bullas que en su interior pueden tener sangre, contenido hemorrágico, a veces asustan mucho porque se rompen y llenan el conducto de sangre. Hay que diferenciarla a veces la otitis media aguda. En realidad no es que se perfora la membrana, sino que se abre nada más que la bulla y llena el conducto de sangre. Si un paciente que está con un cuadro viral, está resfriado, congestionado, con una sinusitis, empieza con dolor de oído, uno puede sospechar una otitis media aguda, pero al examen vemos estas bullas o una bulla que se rompió y no es que se perforó la membrana, sino que es la ruptura de estas bullas con contenido hemorrágico. En algunos casos se dan antibióticos para que no tenga sobreinfección. Miren, acá tenemos la otitis externa circunscripta, ahí, un forúnculo, acá. Esto se drena, es un cortecito, drena toda la secreción purulenta que tiene en su interior. Se puede colocar una gasita acá con antibióticos o de una crema con antibióticos y se pueden utilizar antibióticos orales y antiinflamatorios. La meningitis bullosa, miren, estas son las ampollas esta tiene contenido seroso, esta tiene hemático, sangre, esta tiene contenido seroso, pero se abre, es como se levanta el epitelio, la capa externa de la membrana, ahí. Se abre y no se perfora la membrana, sino que drena nada más que la bulla. La etiología de esta generalmente es viral. Hay otras infecciones virales en el oído externo, como por ejemplo el síndrome de Ramsay-Hunt, que es producido por el herpes zóster, por el herpes zóster. La característica que tiene es que aparecen vesículas, estas vesículas se rompen y se forman costras. Tienen otodinia, ¿sí? Hay ganglios, hipoacusia. ¿Dónde aparecen? Aparecen en la concha auricular, que es la zona que recibe o que la sensibilidad está dada por el nervio facial. Cuando vemos esto, estas vesículas localizadas exclusivamente en la concha auricular y hay costras y hay un dolor intenso, enseguida pensamos en algún herpes zóster. Hay que hacer un tratamiento temprano porque
suelen cursar con parálisis facial, con parálisis facial. El tratamiento, por ejemplo, es con antivirales, la limpieza de soluciones antisépticas de la zona, de la concha auricular. La otomicosis es otra afección frecuente que aparece sobre todo en oídos húmedos, oídos supurados, oídos con eczemas o con eczemas húmedos. La otomicosis generalmente es oportunista, va a aparecer en un oído que tiene problemas, sobre todo un oído que no está seco. Si el oído está seco es raro que aparezca una otomicosis. Empiezan con prurito intenso, pica, a veces estos se traumatizan por rascado, produce dolor, otorrea, puede haber también una otorrea serosanguinolenta, es decir, suero con sangre o como sangre lavada. Alotoscopía, vamos a ver tipo formaciones algodonosas o como si fuesen granitos de pimienta, que es un tipo de aspergillus. El tratamiento es la limpieza del conducto, se llama una toilette del conducto con aspiración, lavados, se puede hacer lavado con algún antiséptico. En general conviene aspirar el oído, limpiar todo bien el oído y el oído mantenerlo seco. Acá vemos una sotomicosis, por ejemplo, un aspergillus, este es albicans, parece algodonoso, parece algodón. Y estos que parecen granitos de pimienta son hifas de un aspergillus nigrans. Acá tiene más y acá hay otro. Hay albicans y nigrans. Es un oído que está húmedo. ¿Sí? Puede tener un eczema húmedo y agregado la otomicosis. Después las parasitosis del oído externo, esto hace referencia a las miasis, es decir, un oído también que tiene problema, que está supurado, eso atrae a las moscas, pone los huevos, esto puede generar las larvas, el paciente va a tener otalgia, ¿sí? Otodinia, importante, acúfenos y sensaciones ópticas de malestar. En general, lo que tienen es otorragia, pueden tener pérdida de sangre, otodinia intensa u otorrea con olor fétido. Acá vemos las larvas, ¿sí? Ahí lo que tienen las larvas que hacen túneles, labran túneles en la piel, pueden invadir el oído medio, las mastoides, incluso pueden producir abscesos cerebrales o meningitis. En algunos casos hay que internarlos. Es decir, que es un cuadro que puede producir complicaciones. Muchas veces instilamos agua de albahaca en el conducto para actuar como un irritante y eso va sacando las larvas y las vamos sacando con micropinza. Un paciente a veces conviene tenerlo internado y hacerle todos los días una toaleta, una limpieza, ir sacando las larvas. Cubrirlo con antibióticos, con antiinflamatorios. A veces hay que pedirle estudios por imágenes, tomografía, para ver hasta dónde llegan esos túneles o las larvas, si hay ocupación de oído medio o de las mastoides. Con respecto a los tumores, hemos dicho que había tumores benignos, tumores malignos, algunas lesiones pretumorales. Dentro de pseudotumores, por ejemplo, tenemos los quistes sebáceos, que es muy común, sobre todo en el pabellón auricular, en la zona retroauricular, o también en la zona del trago, la cisura intertrágica, cuando están más en el conducto auditivo externo. Puede haber queloides, que son cicatrices exageradas, por ejemplo, secuela de colocación de piercing o de aros, queda la cicatriz y hay cicatriz en forma exagerada o que han tenido procesos infecciosos y que cicatrizaron y aparecen estos queloides. Queratosis seborreica, por excesiva secreción sebácea, se forman placas amarillentas tanto en el pabellón como en la zona retroauricular. El queratocantoma es otra lesión que es de crecimiento rápido, como una pápula umbilicada. Bien, la queratosis actínica, ¿sí? Es lesiones por
por el sol, lesiones en áreas de piel adelgazada, eritematosa, es decir, depende del tipo de piel también. La enfermedad de Bowen o la xerodermia pigmentosa. Son todas lesiones entonces pretumorales. Verrugas puede haber, también verrugas cutáneas. También hay tumores benignos como los hemangiomas, que son tumores vasculares. Pueden ser simples o múltiples. En general son de color rojo brillante. La característica es que cuando uno los comprime, se blanquea. ¿Sí? Esto ya nos orienta que es un tumor de origen vascular. Muy bien puede ser un hemangioma. Puede haber también tumores de las glándulas. ¿Sí? De las glándulas. Dijimos que había glándulas ceruminosas. Puede haber tumores, entonces el adenoma de glándulas ceruminosas y que puede evolucionar hacia la malignidad. Otros tumores benignos frecuentes de ver, por ejemplo, son los osteomas, que aparecen en el conducto auditivo externo, obviamente en el óseo. Puede ser único o múltiple, en general no traen problema, salvo que obture casi por completo el conducto auditivo externo. Otros más raros, los fibromas, leiomiomas, miomas, linfangiomas, condromas, que son tumores del cartílago, o los histiocytomas. Acá vemos unos osteomas únicos, puede haber varios, ¿sí? Pero no traen problema, acá está la membrana timpánica, salvo que uno de estos crezca y obstruye todo. Bueno, en esos casos, por ahí hay que resecarlo. Tumores malignos con destrucción de tejido, pérdida de sustancia. Otros tumores también malignos, como por ejemplo los tumores vasocelulares, que los epidermoides, por ejemplo, dan metástasis. Estos no, van aumentando de tamaño y producen destrucción local. Es decir, si nosotros tenemos una herida en el pabellón o una lesión con una costra, y a veces estos pacientes se han puesto crema, han hecho tratamiento, eso no mejora y sigue. Bueno, hay que sospechar si no es un vaso celular. Se hace la resección dejando un margen de seguridad y nada más. Ahora, si esto es la lesión es más grande, el margen de seguridad o la resección va a tener que ser más amplia. Por eso, cuanto uno más temprano hace el diagnóstico, siempre es mejor. Bueno, esto es un resumen de lo que es la patología del conducto auditivo externo. Dijimos la patología congénita, con las estenosis, las agenesias, fístulas, quistes epiteliales, bridas, tapones de cerumen, los cuerpos extraños que vimos, los eczemas, la otomicosis, la miasis, las otitis externa, dijimos la difusa, que es todo el conducto, y la circunscripta, parte del conducto, y la otitis externa maligna, que depende del germen, que era muy agresivo, y depende de la inmunidad del paciente. Colestatoma, traumatismos y los tumores. Como vimos, los benignos, los osteomas, que son frecuentes, los quistes sebáceos son más frecuentes aún, y los malignos, ¿sí? El carcinoma epidermoide, los adenocarcinomas, porque dijimos que había glándulas en el conducto, y los nevus, o los neocarcinomas, los melanomas. Acá vemos unos osteomas, acá otro. Estas son otomicosis. Esto acá, por ejemplo, a veces hay que tener en cuenta cuando hay un oído que está perforado, es un oído activo que supura. Entonces, si el oído está húmedo, eso ya puede generar desde una inflamación difusa del conducto o otomicosis. Es decir, el oído húmedo, aparecen hongos o esa misma supuración irrita el conducto y produce una otitis externa difusa secundaria a su proceso de base, que es una otitis media. ¿Ven? El oído supurado, acá un poco de cera con otomicosis, con un oído que está supurado, un conducto auditivo externo supurado. Esto es lo que vimos hoy con una otomicosis, una aspergilosis albicans, nigrans. Bueno, eso es más o menos un panorama de la patología más frecuente del pabellón y del conducto auditivo externo. Yo creo que la fonoaudióloga debe conocer esta patología, sobre todo porque va a trabajar en la zona, va a hacer estudios que requiere tener un conducto auditivo externo en condiciones normales, como por ejemplo para realizar una hiperendometría, o como les decía hoy, para
hacer pruebas de audífonos, moldes de audífonos, es decir, que tiene que tener un conocimiento de la patología más frecuente de lo que es el oído externo. Bueno, gracias.